Gusto en saludarles. Mi nombre es Esther Badiola, soy economista y especialista en cambio climático en el Banco Europeo de Inversiones. En los últimos años he participado en la elaboración de uno de los informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas, del IPCC, en sus siglas en inglés. Y es desde este rol que hoy estoy encantada y muy agradecida a la Fundación MERI por la invitación a participar en la cuarta conferencia regional sobre el panel intergubernamental y el cambio climático. Me permito empezar brevemente por recordar qué es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático y cuál es su función. Este grupo de expertos fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial en 1988. Y su tarea inicial era preparar un examen exhaustivo y recomendaciones con respecto al estado del conocimiento científico sobre el cambio climático, el impacto social y el impacto del cambio climático y las posibles estrategias y elementos de respuesta que podrían tener para su inclusión en una posible futura Convención Internacional sobre el Clima, ¿no? En 1988 no hablábamos todavía de los grandes pactos que se iban a acordar, por ejemplo, en el 2015 o el Protocolo de Kioto. Entonces, todo esto era un poco anterior a nuestros tiempos actuales. Entonces, desde 1988, el panel ha tenido 5 ciclos de evaluación. Los ciclos de evaluación suelen durar bastantes años, entre 3, 5, 7 años, y durante todo este tiempo lo que se hace es evaluar toda la investigación científica que se ha hecho sobre cambio climático. El panel entonces ha hecho desde 1988 5 informes de evaluación que son, recordemos, los informes científicos más completos sobre el cambio climático producidos en todo el mundo. También ha producido una serie de informes metodológicos o informes especiales según Naciones Unidas lo iba pidiendo, en respuesta a solicitudes de información también y también a raíz de las discusiones que salían en la Conferencia Marco para el Cambio Climático de Naciones Unidas. El informe que es objeto de mi ponencia hoy es el resultado del 6º periodo de evaluación que concluye este año, en el 2022. ¿Y cuál es su mensaje? Pues tristemente el mensaje no es muy esperanzador. Desde 2010 al 2019 hemos experimentado el mayor crecimiento de gases de efecto invernadero en la historia de la humanidad, en lo que se antoja casi el camino inverso al que deberíamos estar siguiendo para limitar el calentamiento global a 1,5 grados como se acordó en Naciones Unidas en París en el año 2015. Tan solo en 2019, las emisiones de gases de efecto invernadero fueron un 12% más altas que en 2010 y un 54% mayores que en el 1990. Así que lo que dice el informe es que el desafío es enorme y el tiempo para enfrentarlo cada vez menor. Es por ello que esta década, la del 2020 al 2030, es crítica. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que alcanzar su punto máximo en el 2025, para mantener siquiera la posibilidad de limitar el calentamiento global alrededor de 1,5 grados centígrados. Para lograrlo globalmente, las emisiones netas de gases de efecto invernadero deberían reducirse entre un 34 y un 60% en el 2030, o sea, alcanzar un pico en el 2025 y reducirse entre un 34% y un 60% hacia 2030 y entre un 73% y un 80% y un 98% en el 2050. Incluso si nos olvidáramos del objetivo de 1,5 grados y quisiéramos relajarlo hasta 2 grados, las emisiones globales aún tendrían que reducirse muy significativamente, un 13,45% en el 2030 y entre un 50 o 76% en el 2050. Sin embargo, el crecimiento de las emisiones ha persistido en todos los gases de efecto invernadero desde 1990, en todos los sectores de actividad, aunque es verdad que a distintas tasas de crecimiento. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de emisiones en el suministro de energía y en industria durante 2010 al 2019 se ha reducido más a la mitad. En energía del 2,3% al 1%
y en industria de un 3,4% a un 1,4%. Pero en las zonas urbanas, por ejemplo, en las ciudades, la proporción de las emisiones aumentó en aproximadamente un 5 o un 10%. Y en transporte no ha bajado de un 2% anual. El panel intergubernamental insiste, por tanto, que cumplir con el objetivo de temperatura a largo plazo en el Acuerdo de París implica un drástico y un rápido giro hacia una disminución acelerada de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar cero emisiones netas, pues tan pronto como sea posible. Hoy por hoy, con esta trayectoria resulta inverosímil sin una acción urgente y ambiciosa en todos los niveles y en todos los sectores de actividad. Las políticas y los compromisos actuales que tenemos adoptados con nuestros planes nacionales de emisiones y nuestros planes nacionales de descarbonización son todavía insuficientes. Si se hiciera realidad todo lo que hemos puesto en estos planes, todavía estaríamos encaminados hacia un calentamiento global de entre el 2,3 y 2,7 grados centígrados, muy lejos todavía de lo acordado en París. La emergencia climática es cada vez más acuciante y de no actuar a gran escala y con la determinación política necesaria, las consecuencias del calentamiento global serán catastróficas. De estas consecuencias también son analizadas en otro informe de la IPCC que se ha publicado hace unos meses, el Grupo de Trabajo 2 del panel internacional. Este grupo de trabajo se encarga de revisar todas las publicaciones científicas sobre adaptación a cambio climático. Y el mensaje ha sido fundamentalmente y lamentablemente de manera inequívoca casi el de código rojo para la humanidad. El cambio climático es una amenaza para nuestro bienestar y la salud del planeta. Y lo que es más, en el caso de que el calentamiento global alcance o supere el nivel de 1,5 grados a corto plazo, seguirá aumentando la incidencia de eventos climáticos extremos. Esto supondrá múltiples riesgos para ecosistemas y para seres humanos. Y los impactos adversos proyectados y las pérdidas y daños relacionados aumentan con cada incremento de calentamiento global y son cada vez más complejos y más difíciles de gestionar, sobre todo en la medida que se estima que múltiples de estos impactos van a ocurrir simultáneamente y interactuarán entre ellos, en lo que resultará todavía un riesgo general todavía mayor y en cascada, casi en todos los sectores y regiones. Incluso puede ser que en la urgencia de actuar vemos que ya algunas de las respuestas que se están tomando frente al cambio climático y algunas de las adaptaciones dan lugar a nuevos impactos y riesgos, lo que se llama proyectos de mala adaptación al cambio climático. El informe es verdad que reconoce que políticas de desarrollo que incorporan medidas de adaptación al cambio climático han reducido la vulnerabilidad y se observa que en todos los sectores y en las regiones las personas y los sistemas más vulnerables se ven afectados de manera desproporcionada. Y que si el calentamiento continúa, habrá cada vez más regiones que no puedan adaptarse al cambio. Es cierto que el nivel de riesgo dependerá de lo que hagamos de ahora en adelante y de las decisiones que se tomen. Eso es lo paradójico que resalta este informe, que ofrece soluciones por sectores, por región, por actividad económica. Sabemos lo que se debe hacer y el tiempo del que disponemos para hacerlo. Y también reconoce el informe que el desafío no es fácil y que los planes de desarrollo se ven influenciados por el desarrollo pasado, por las emisiones y los impactos del cambio climático y que se requieren desarrollar capacidades en términos de gobernanza, gestión política, recursos humanos, recursos tecnológicos adecuados, información, asistencia técnica, capacidad institucional y acceso a la financiación. Pero no podemos permitirnos nuevos retrasos en la acción mundial concertada para contener la subida de la temperatura global. Eso hará que perdamos la breve oportunidad que tenemos en esta década para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. Termino ya animándoles a leer las conclusiones del informe y, sobre todo, la esperanza de las soluciones que ofrece. Muchas gracias.